transmitiendo esta mañana desde el Club de Industriales en la ciudad de Querétaro. Y es tiempo ya de comenzar a pensar en 2026 para armar los portafolios de cara al año entrante que se espera en la economía global y en la economía mexicana ante el fin de este 2025 y el inicio de 2026. Lo vamos a platicar con Ramón de la Rosa, director de estrategia de mercados de Actinver, quien nos acompaña esta mañana en la primera emisión. ¿Cómo estás, Ramón? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Pascal? Muy bien, gracias. Buen día. Bueno, pues ¿cómo pinta el próximo año en materia de inversiones, en materia del estado de la economía, estimado Ramón? Sí, claro, Pascal. Yo creo que ya es momento de comenzar a ver el 2026, qué es lo que viene. Pensamos nosotros que va a ser un año donde las grandes potencias, con Estados Unidos y China en particular, van a crecer un poco menos, más alineados a su promedio histórico. Estados Unidos pensamos un crecimiento de 1.9 cuando venía de crecimientos cercanos al 3%. En China venía de crecimientos de doble dígito, ahora pensamos va a crecer 4.5%, ¿no? Estas economías están en una transición. En China dejando un poco de lado el modelo exportador, concentrándose más en el mercado interno. En Estados Unidos, pues sabemos todas las reformas que está impulsando Donald Trump. Entonces, va a ser un año de crecimiento, pero un poco más bajo en estos países. Esto permitirá que México, Europa y otras regiones del mundo que se habían rezagado en crecimiento económico en los últimos años, pues van a comenzar a acercarse un poquito más a Estados Unidos, a cerrar esa brecha que se abrió. En el caso de México, pensamos que después de un 2025, donde la economía crecerá apenas 0.3% por ahí, el año que entra puede haber oportunidades para crecer cerca del 1.5, 1.6% para el 2026. ¿Qué factores te ayudarían a crecer en México? Por ejemplo, que la inversión pública ya no se contraiga a tasas cercanas al 10%, como lo ha hecho este 2025. Si se mantuviera la inversión estable, más o menos te daría un crecimiento como del 0.6%. Otro factor es el mundial. Pensamos que el consumo privado va a repuntar en el 2026 debido a la celebración del mundial en nuestro país. Tenemos 13 partidos, la llegada de turistas y en general siempre hay un sentimiento positivo entre la población cuando ocurren estos tipos de eventos. Y finalmente el tercero es la renovación del TEMEC. Va a ser un proceso largo, complicado, pero pensamos que los datos nos muestran que las industrias de México y Estados Unidos están cada vez más integradas y esto va a verse reflejado en que el TEMEC se renovará y la relación económica entre Estados Unidos y México seguirá creciendo en los próximos días. Ya harán en los próximos años, perdón. Y para complementar nada más, las inflaciones bajando un poquito más hacia los niveles objetivos de los bancos centrales y esto permitirá que las tasas puedan bajar hacia sus niveles neutrales el siguiente año. Bueno, Ramón, ¿y cómo posicionar los portafolios? ¿Qué es lo más conveniente? Claro, Pascal. Como les comentaba, ¿no? En los últimos años vimos un crecimiento extraordinario en Estados Unidos y esto generó que todo mundo volteara a ver a las bolsas americanas buscando invertir en estas empresas. Creemos que ahora se abre la posibilidad para comenzar a diversificar las inversiones en países como México, como Europa, un poco más diversificados los portafolios. No quiere decir que estemos viendo caídas en el S&P 500 para Estados Unidos. Al contrario, vemos que de 6.800 que está cotizando actualmente el índice puede cerrar en 7.500 el año que entra. Eso es un rendimiento cercano al 9%, pero es momento de comenzar a diversificar en otras regiones. La bolsa mexicana este año va a cerrar con un rendimiento cercano al 25%. Ya está dándose búsqueda de diversificación por los inversionistas globales. Y dentro de Estados Unidos pensamos que la inteligencia artificial va a seguir creciendo, va a seguir desarrollándose, pero dado que ha utilizado mucho de la capacidad instalada que había, es momento también de comenzar a pensar en otros sectores. Para que siga creciendo la servicios de enfriamiento de estos grandes procesadores que se utilizan, que les den agua para enfriarlos, etcétera, etcétera. Hay una gran gama de empresas que se van a beneficiar alrededor de la inteligencia artificial y creemos que también ya es momento de comenzar a diversificar, a voltear a ver otros sectores, ¿no? De todo esto hablamos en nuestro documento de perspectivas para el 2026. Si alguien lo quiere tener, pues puede buscarnos en nuestras redes sociales, buscar al asesor, quienes ya sean clientes, y pueden ver ahí qué empresas estamos recomendando. Para el tipo de cambio, Pascal, que siempre es una variable que es de mucho interés para todos los que nos escuchan, pensamos que va a seguir estable, cerca de 19.20 al cierre del 2026.
una depreciación marginal. Puede haber episodios de volatilidad alrededor de la renegociación del TEMEC. Seguramente Estados Unidos va a haber algunas amenazas donde intenten cancelar el acuerdo y luego regresan a las negociaciones. Va a ser un proceso volátil y pensamos que eso se verá reflejado en un tipo de cambio de 19.20 al cierre de año, pero si uno lo ve punta a punta, es un Sí. movimiento bastante más tranquilo que el que hemos experimentado en otros procesos, ¿no? Oye, Ramón, por último, en materia de tasas de interés, ¿qué debemos esperar? Sí, pensamos que en esta semana, de hecho el día de mañana, la Reserva Federal rebajará su tasa a 25 puntos base. La siguiente semana esperamos lo mismo para Banco de México. Con ello, aquí en México la tasa terminaría en 7%. Luego, Pascal, a inicios del 2026 viene un repunte de la inflación que estamos anticipando por todo el cambio que hay en IEPS, por el cambio que habrá en algunos aranceles para países con los cuales no tenemos acuerdos comerciales. Entonces, la inflación repuntará. Nos parece que Banco de México hará una pausa en la primera parte del año, la tasa se mantendrá en 7%, y luego en la segunda parte del año podría haber otros dos recortes para dejar la tasa en 6.50 y pensamos que ese será el nivel en el cual ya Banjico se mantenga la tasa de referencia por un buen tiempo, dependiendo de cómo vaya evolucionando la inflación, pero esa es un poco la perspectiva para el siguiente año. Perfecto, Ramón. Oye, pues un gusto conversar contigo. ¿Dónde nos encontramos en Actinver? Claro, www.actinver.com.mx, ahí pueden encontrar la página de internet, en las redes sociales, nuestras cuentas oficiales los pueden direccionar también hacia ello y será un gusto poder recibir sus preguntas, sus mensajes y ayudarlos a proteger su patrimonio y a construirlo para que incremente. Un abrazo, Ramón, que tengas una excelente semana. Gracias, Pascal, muy buen día. Gracias, Ramón de la Rosa, director de estrategia de mercados de Actinver.